haciendo negocio con el gas a Europa. Se lo venimos comentando desde hace semanas. Ya tiene su plan exportador. Ya lo tiene. Fíjense en el precio que en los últimos meses ha pagado el gas. Por un lado, a Rusia, a Europa, por otro lado, Europa, a Estados Unidos, que es el precio que les venimos diciendo desde hace semanas. Biden vino a eso ayer, a Europa. Vino a esto. ¿Qué necesita Estados Unidos? Cambiar su modelo importador de gas por un modelo exportador. Ya en el mes de marzo, España abrió 4 slots para que llegaran más barcos con el gas natural licuado a nuestro país. Y que desde ahí las plantas que lo que hacen es la regasificación, pongan en marcha todo ese gas que viene y lo suban al conjunto de Europa. A partir de ahí, el precio del gas está un 40% aproximadamente más caro en Estados Unidos en los últimos meses que en Rusia. Lo que le ha pasado, y vuelvan otra vez al gráfico que hemos visto antes, donde la afección al precio de las materias primas para la caída del crecimiento de Europa es enorme, en el entorno del 0,6-0,7% del Producto Interior Bruto Europeo está impactado por cómo ahora mismo están creciendo el precio de las materias primas. Pues piensen que el precio del gas, Estados Unidos, lo ponga ahora mismo en 53,88 euros el megavatio hora, tal y como se ha estado comprando a Estados Unidos en los últimos meses, frente a los 38,42 euros el megavatio hora con que han estado comprándole a Rusia. De ahí que Europa vea venir a Biden y le coja un poquito la mano, como ayer hizo con los 15 millones de toneladas de acuerdo que ya ha llegado con él, pero Estados Unidos le coja el brazo a Europa directamente. ¿Cómo podría Estados Unidos cambiar de ser un país importador de gas por naturaleza a ser el gran exportador de gas? Con un gran acuerdo a medio y largo plazo, estamos hablando de 30 años vista, que le permita llevar a cabo en las 7, 8 grandes centrales de gas natural licuado de Estados Unidos, reconvertir todo el mecanismo de tuberías para pasar a ser un país exportador. Eso Estados Unidos ahora mismo no lo tiene. No tiene capacidad, salvo que tenga un gran acuerdo, por ejemplo, con Europa, que le permita a medio plazo bajar este precio y acercarlo al de Rusia, pero que alguien pague el peaje. Y el peaje lo va a pagar Europa. Europa, con el acuerdo que hoy se va a anunciar, que Jack Sullivan el pasado miércoles, cuando volaba desde Estados Unidos a Europa, secretario de Estado norteamericano, en el avión, en una conferencia de prensa con periodistas, ya dijo que el viernes se llegaría al acuerdo que ayer se anunció por las grandes agencias internacionales de información económica. Ese acuerdo y esa visita a Europa solo ha servido para una ingente cantidad de millones, de miles de millones que van a ir hacia Estados Unidos. Hace apenas un mes, una de las principales plantas de Estados Unidos anunció unas inversiones de más de 10.000 millones de dólares justo antes de que todo este lío se nos pusiera encima de la mesa. Era impensable que Estados Unidos cambiara esa estrategia si no tenía ya en la mente que este camino hacia ser el gran vendedor a Europa estaba encima de la mesa. Pero no nos equivoquemos. Para Estados Unidos, el apoyo a Europa es un chollo. 53,88 euros el megavatio hora vendido ese gas a Europa frente a 38,42. Lo que necesita Estados Unidos es que alguien pague el peaje de convertirse en exportador. Y a partir de ahí viene la siguiente jugada, que España está jugando muy mal, que es de qué manera España puede conectarse con el resto de Europa, porque Francia tampoco lo está poniendo fácil, y de qué manera Europa le hace pagar a España el peaje de que en 2019 el presidente que tenemos ahora renunciara a hacer la interconexión entre Cataluña, entre la zona norte de España y los Pirineos. Entonces nos pagaban el 50% de esa conexión, de esa parte del gasoducto. Ahora mismo es cero. ¿Y por qué? Fíjense esta imagen de la Unión Europea ayer, la foto de familia de los líderes europeos que nuestros compañeros de OK Diario llevan hoy en portada. Fíjense en la foto de familia y la posición de Pedro Sánchez en esa foto. Con todo este contexto económico, con toda esta cuestión alrededor del gas, este es nuestro presidente del gobierno.
Aquí está nuestra propuesta del MidCat. Después de haberle dicho a los socios europeos hace 3 años que el MidCat no era importante. El problema fundamental es la mentira. La mentira allí tiene las patas muy cortas. La improvisación política tiene las patas más cortas todavía. Y el intentar engañar ahora a los socios europeos diciendo que la única solución de esto es pagar el MidCat hace que se rían de ti, incluido Biden en esta foto y Boris Johnson. Esa es la posición de España en el tablero internacional. España estaba en este entorno en los últimos años, incluso en el inicio de Pedro Sánchez. Esta es la realidad española en la cumbre de hoy, donde se está jugando todo. Esa es nuestra propuesta del MidCat. Ahí está, dentro del conjunto de prioridades que tiene Europa para invertir. ¿Qué ha hecho Sánchez 3 años después? Ir a pedirles, como un pedigüeño, el 100%. Y ojalá nos lo den. Pero es que hace 3 años te daban el 50% y decidiste no cogerlo. Y hoy te están echando en cara que ¿qué haces? ¿Por qué? Porque ahora mismo el petróleo de Argelia entra en una cantidad de 4-1 de diferencia por Italia más que por España. Ahora mismo Italia, del petróleo de Argelia, entra 4 veces más gas que a través de España. Porque ellos sí que se han preocupado de interconectar todo y de no rechazar unas ayudas europeas por un informe de la Comisión Nacional de la Competencia que Dios sabe quién lo había hecho, que decía que el precio del gas en la regasificación era mucho más caro que el resto de los precios que podían poner en el mundo, por ejemplo, Rusia. Es que fue una de las pocas cosas que hizo en aquella primera legislatura fallida Pedro Sánchez. Y ahora los socios europeos le ponen allí. Y los socios de la OTAN. ¿Cuál es el otro negocio que viene a hacer Biden en esta visita? Aparte de acercarse peligrosamente a Polonia, caldeando más el ambiente para Europa. El otro negocio que viene a hacer Biden a Europa se llama la interconexión del gas entre Argelia y España a través de Marruecos. Entre hoy y mañana una delegación de Estados Unidos baja, en términos españoles, a Marruecos, va a Marruecos para intentar pactar con Argelia, no España, que no tiene capacidad de negociación porque lo ha hecho mal en el Sáhara, geopolíticamente hablando. Baja a Estados Unidos, baja una delegación que manda Biden para arreglarle a Pedro Sánchez y al conjunto de Europa una entrada del gasoducto por Marruecos. De tal manera que esa potencia, esa cantidad, esa tubería de gas que entra a España pueda asemejarse a la italiana y pueda España multiplicar hasta 3-4 veces más la entrada de gas que entra ahora mismo por España para regasificar y luego lanzarlo a Europa. Porque hay algo que tiene España que no tiene Europa. Y es que cuando llegaron los fondos europeos, alguien no sabía en qué gastarlos. Y dijo, plantas de regasificación. Y tenemos 7, con una capacidad instalada que ahora mismo se está utilizando al 35%. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente gas que venga para que nosotros hagamos la regasificación y lo mandemos para Europa. Y esa es la diferencia entre España e Italia. Italia no tiene la capacidad que tiene España de regasificación, pero por errores políticos eso se ha hecho mal, con un solo culpable, Pedro Sánchez, aunque le duela a él. Él fue el que firmó que el gasoducto no se hacía y él es el que en 3 años ha decidido no ponerlo en marcha. Y ahora va como un pedigüeño a la Unión Europea a pedir que nos dejen hacer el gasoducto, la Unión, gratis, que lo paguen los alemanes. Y los alemanes pues la han mirado con la cara que suelen mirar los alemanes, que es que no les hace ninguna gracia. Esta es la parte más geopolítica económica. Piensen en esos 2 puntos. El 40% más de precio que va a pagar Europa, por el gas norteamericano frente al ruso. Y el otro negocio de Biden, que fíjate qué contento está alrededor de los socios de la alianza. El otro gran negocio va a ser entre hoy y mañana. Está en Marruecos. Y eso explica el movimiento de España en Argelia a favor de Marruecos. El socio preferente en nuestro entorno de Estados Unidos no es España, es Marruecos. Y España ha tomado esa decisión en el Sáhara, muy probablemente porque esta reunión entre hoy y mañana que va a tener Estados Unidos, Marruecos y Argelia necesitaba un punto de encuentro o una piedra en el camino quitada
por parte de España. Esa es la realidad. Lo pueden envolver, nos pueden engañar, pueden decir lo que quieran. La realidad es la que es. Punto importante. Fíjense en este informe de PINCO para analizar en este contexto geopolítico y económico